Bien amigos, pues estamos con Sergio. Sergio es un amigo que viene de Querétaro y bueno, voy a pedirle a él que se presente. Muy bien, pues soy Sergio Alejandro Lozano Vázquez, soy licenciado en Administración, pero profesor durante muchos años. Y esto, amigos, pues definitivamente comprueba que la cultura, que la profesión, que los conocimientos no están peleados con la creencia en Dios y en todo lo que eso significa, Sergio. Bueno, toda ciencia honestamente llevada nos lleva a Dios. Muchos científicos han investigado y al descubrir el mundo que nos rodea, el macrocosmos, el microcosmos, llegan a la conclusión de que nosotros no nos creamos. Hay un creador, es Dios, y nos quiere como sus criaturas, como sus hijos. Manejaste algunos temas, dos que me llamaron muchísimo la atención y me gustaría que platicáramos un poco de ello. El noviazgo, porque ahora ya todo es así rápido, express. Sí, los seres humanos nos relacionamos de diferentes maneras porque somos un ser social. Se va creciendo en esa relación humana y se llega a una amistad muy profunda, se puede llegar a una amistad muy profunda. Algunas personas piensan que el noviazgo es lo que sigue y no es así. Una vez que los amigos se conocen, se tienen confianza, se quieren y si deciden casarse, entonces son novios. Hoy hay una confusión y se reúnen dos jóvenes o muchachos o niños incluso y confunden el noviazgo con una relación de amistad con excesos de confianzas, satisfaciendo realmente una inquietud emocional, tal vez por falta de cariño o falta de atención, no lo sé, pero el problema es que no es un noviazgo verdadero. El noviazgo es un tiempo que se usa, que se tiene, dos jóvenes que han decidido contraer matrimonio. Ese tiempo sirve precisamente para que no solamente ellos, sino sus familias, que se van a ver unidas de alguna manera, se conozcan, se pongan de acuerdo, porque finalmente el matrimonio es el fruto de dos amigos que realmente van a decidir vivir el resto de su vida juntos y sobre todo procrear. Este hombre y esta mujer naturalmente entonces necesitan un periodo que le llamamos noviazgo y parte de un compromiso formal en donde las familias están de acuerdo. Muchas veces desde ese principio comienzan los problemas al estar en una reacción en contra de una problemática como una huida, como un escapar. No es lo conveniente es que sea una larga amistad dentro de un grupo de amigos donde hay una elección consciente de aquella o aquel que ha de ser su compañero el resto de su vida. Aquí juegan un papel importantísimo esas familias que se van a conocer, sobre todo personas, por ejemplo, como los cuñados. Sí, por supuesto. Finalmente debemos entender que queramos o no, pues vamos a tener ahora los muchachos van a tener los suegros, la suegra, que en realidad son unos parientes políticos, y los pares, que serían los cuñados, las cuñadas, pues también deberían ver en esto, dependiendo de su edad, un fruto, porque hacia allá vamos en forma muy natural. Quien en su vocación Dios no lo ha llamado al sacerdocio, pues normalmente lo llamará también para formar una familia y son los más. Entonces los cuñados deben aceptar primero que su hermano, su hermana, pues tiene un desarrollo y ellos también van para allá. Y segundo, que vean en el cuñado o la cuñada pues un hermano político, así como hay una mamá política, una familia política, pues un hermano, una hermana política a la que se le debe apoyo, respeto, igual que a un hermano. De repente el noviazgo es así tan rápido que nomás los atrae, no sé, la pasión, la carne, pero pues hay cualidades que deben reunir cada uno de ellos, ¿no? Para que sean compatibles. Pues sí, dependemos, todos los seres humanos luego corremos riesgos
esto demasiado rápido, inconsciente, que es lo que está sucediendo, pues nos lleva a que no acepten la unión matrimonial plenamente, con pleno conocimiento de aquello a lo que se van a enfrentar, y es otra de las causas de pues estas separaciones o divorcios, o finalmente una vida matrimonial muy conflictiva, muy dolorosa, que no debería ser. Lo recomendable es que precisamente en ese noviazgo se den el tiempo, pues para preparar la boda, porque también es una fiesta, es una celebración de las familias. No solamente la familia está formada por papá y mamá, son abuelos, son tíos, son parientes, y finalmente el matrimonio, ante la expectativa de la descendencia, los nietos, los bisnietos, pues es una celebración. Entonces hay que darse el tiempo de preparar, de conocerse, de aceptar la colaboración de todos, porque es una fiesta de todos, aunque los dos novios son los que deben decidir, pero también tomar en cuenta, preguntar, asesorarse, no solamente en el aspecto material, sino en el aspecto humano, tener cierta seguridad en la cuestión económica, que es otra causa de separaciones, una seguridad del conocimiento de los dos, y sobre todo, aceptar que finalmente cuando se casan van a aceptar un reto de amor. No llegan con todo el amor, empiezan a construir el amor, y el bagaje que traen de enamoramiento, de emoción, de sentimiento, de gusto, pues se va a acabar. Entonces deben estar dispuestos a empezar a construir en esas etapas del verdadero amor, en donde uno vive en función del otro. Las virtudes cuentan. Por supuesto, estas virtudes se manifiestan en hábitos, porque si no quedan en algo muy etéreo. Los hábitos de respeto. El amor es un todo que implica muchas virtudes o muchos hábitos buenos, donde el respeto forma una parte central. El respeto por la persona, en las formas, en el hablar, en el respetar su espacio. Pero eso junto con la comunicación, es a profundizar en ese lenguaje verbal o no verbal que utilizamos con el cónyuge, para que se vaya ahondando el conocimiento. Es vital la comunicación. Por supuesto, luego vienen otra serie de virtudes, como es la generosidad, como es la disposición al servicio y al sacrificio, porque muchas veces habremos de sacrificar nuestras propias aspiraciones para que nuestro cónyuge esté bien y se sienta bien. Esto en cosas muy superficiales a veces, ¿verdad? Pues ya a mí me gusta siempre el fútbol, pero estoy dispuesto a renunciar, pues porque mi esposa necesita un espacio, hasta para ir al mercado, por ejemplo. Entonces, son una serie de disposiciones a renuncia, a ciertos sacrificios que uno y otro tienen que hacer en función del bienestar del otro. Y no se diga cuando vengan los niños. Si no hay disposición al sacrificio, a la generosidad del tiempo, de la disposición, pues empiezan los problemas. Hay otras virtudes también que implican en conjunto el amor, el vivir en función de que mi cónyuge esté bien, en función de él. Entonces sí, las virtudes son esenciales. Y de repente llega el matrimonio y comienzan a hacer la vida de pareja marital, y comienzan a salir todas esas cosas que no conocíamos de nuestra pareja. ¿Cómo deben presentarse estas personas en el noviazgo? Bueno, normalmente como el noviazgo surge, y de hecho debe surgir, no de una actitud tanto intelectual, porque dice el Papa Francisco, los que se casan hoy son muy valientes por la problemática que van a enfrentar, es que se necesita el enamoramiento, esa emoción, ese sentimiento, esa conquista. Y efectivamente no es que sea falso, no es que mientan, simplemente los novios durante este periodo presentan su mejor cara, o la mejor que pueden presentar. Los novios no esperemos que sean totalmente abiertos. Esto no sucede al principio en el matrimonio, incluso en lo largo del matrimonio, pues se va abriendo cada vez más al ser concreto y real. No es desde el principio. Por supuesto, los novios
no se trata de esconder lo que soy, sino de presentar lo mejor que soy. Pero debemos ser conscientes que también tengo defectos. Si yo me muestro con todos mis defectos, difícilmente voy a lograr que alguien se enamore de mí. Entonces, debemos ser conscientes de una realidad. Me presento como lo mejor que soy, pero le digo y conoce que tengo defectos. Decía mi papá, se hacen novios de sus virtudes, que las tienen, pero se casan con sus defectos, que también los tienen. Y hay que ser consciente de eso, porque no es que se acabe el enamoramiento, sino ahora te conozco más, te conozco del otro lado, y debemos estar conscientes que vamos a enfrentar esa problemática. Entonces yo no cambiaría mucho el asunto del noviazgo en ese aspecto, salvo limitar las confianzas e intimidades que se dan hoy en el noviazgo, que imposibilitan un auténtico conocimiento y una auténtica unión de dos espíritus, de dos almas, que buscan trascender a través de la familia y los hijos. Las relaciones prematrimoniales las debemos de evitar lo más posible, por el daño que producen, que marcan el propio noviazgo, pero no solo eso, el futuro en esa familia. Hay que ilusionar a los jóvenes para que, si aman verdaderamente y si deciden verdaderamente unir sus vidas a alguien, le puedan entregar en la noche de bodas todo, no lo que queda, todo a su cónyuge, y con esa confianza, con ese amor, no lo que queda de ellos que han ido repartiendo. Eso es perjudicial para ellos. Entonces sería muy provechoso poder entregar esa intimidad, ese ser en la boda, precisamente como el mejor regalo. No tanto el vestido y el ramo y la fiesta, sino el mejor regalo. Te entrego yo como soy, entero, y me conservé para ti, aunque no te conocía. Y luego resulta que cuando nos casamos queremos seguir viviendo esa vida como solteros, y creo que aquí ya hay que comenzar a trabajar, de acuerdo a los deseos y a los gustos de nuestra pareja. Sí, en esto decíamos, debe haber mucha comunicación, porque efectivamente llegamos ilusionados. Se dice bien, llegamos, dicen en los periódicos, llegó la novia ilusionada, llena de ilusiones, no más que ahora hay que aterrizar, y para eso la comunicación es muy importante, que los novios se comuniquen antes, y aún recién casados, entre sus familias, se comuniquen mucho sus aspiraciones, sus ideales, se pongan de acuerdo en eso, para que no empiece a haber las fricciones desde un principio. Ahora, hay ese periodo inicial en donde se prolonga un poco el noviazgo, entre comillas. Deben aprovecharlo para platicar mucho, porque una vez que nace el primer bebé, las condiciones cambian totalmente, no solamente entre ellos, sino entre las familias a su vez. Entonces, mucha comunicación y mucho espíritu de servicio, estar abiertos a que no voy a hacer todo aquello que yo quiera o que venía haciendo. Ahora somos un matrimonio, ya no somos dos solteros que se ponen de acuerdo, ahora somos un matrimonio que empieza a generar su propio estilo, su propio ser. Entonces, eso se logra con una apertura generosa a qué quieres, platícame, qué te puedo yo ayudar y qué quiero yo también, para que sea mutuo ese consentimiento. Hay otras virtudes también, la paciencia, es muy importante por los caracteres que cada quien tiene. Hay algunos caracteres que no son muy adecuados y chocan frecuentemente. Bueno, la paciencia para que se entiendan, se comprendan, que no va a cambiar uno al otro, sino que se van a conjuntar sus caracteres. Si esperamos que en el noviazgo o en el matrimonio cambie la otra persona, pues de hecho, lógicamente estaríamos esperando que cambiara aquella persona con la que me casé. Y no es así. No, la conozco, nos ponemos de acuerdo y empezamos con comunicación, con apertura, con disposición al servicio, a servir a la otra persona.
así como servimos a los amigos y a otras personas. O sea, aquí con mayor razón porque estamos empezando a construir un edificio que se llama familia. ¿El matrimonio es para ser feliz únicamente? La felicidad es un comportamiento, es un estado, ¿verdad? No es una meta. De tal manera que en este mundo, pues nosotros no podemos alcanzar la felicidad plena. Se dan momentos, se dan periodos. Y el matrimonio, sin embargo, es un sacramento. Esencialmente el matrimonio está enfocado, incluso el matrimonio natural o el matrimonio sacramentado, están enfocados a la procreación, están abiertos a la vida, a la trascendencia del ser humano en este mundo. En ese sentido, el matrimonio somos colaboradores de Dios en la creación de sus hijos, de tal manera que si yo dijera que el matrimonio, su finalidad no es la felicidad, no sería correcto. Pero tampoco si digo que su finalidad es la felicidad, porque entonces hay otros que no se casan, o los sacerdotes también buscan la felicidad. La felicidad finalmente se le encuentra, se alcanza en periodos, en momentos, cuando uno cumple su vocación. Pero la vocación del sacerdote es el administrar sacramentos. La vocación del matrimonio es procrear la especie, es abierto a la vida. Y cada uno en su ámbito alcanza la felicidad cuando cumple su misión. Entonces, sí, se puede entender que entre dos es más fácil encontrar la felicidad, aunque el matrimonio tiene finalidad mucho más allá. Ahora, todos los hombres, seres humanos, buscamos la felicidad, pero la felicidad eterna. Y sabemos que aquí no se alcanza totalmente, por eso el matrimonio es un medio de salvación, de dar gloria a Dios, que nos permite acceder a la felicidad eterna. Sergio, ya recapitulando, un consejo, matrimonio a la ligera. Sean conscientes, vivan el momento que están viviendo, pero sean conscientes, hagan caso a aquellos principios que seguramente sus padres les han inculcado, no los desechen, son herramientas que les van a servir para su futuro, para su vida. Vean con una visión de futuro, de largo plazo, y verán que al final hay una trascendencia del ser humano para que en su camino y su vida diaria no se desvíen arrebatados por el placer pasajero, por la envidia, por la violencia, por el dinero fácil. Esos son caminos que nos llevan necesariamente a una infelicidad, algunas veces a la muerte. Entonces, vean más allá, valoren aquello que generaciones anteriores, sus abuelos, sus padres, seguramente les han inculcado, hagan caso a eso a través de su conciencia, que les permite distinguir entre las acciones que hacen, cuáles son buenas, en ese sentido trascendente de su vida, de darle sentido a su vida, y cuáles no. Bien amigos, pues vamos a terminar esta parte y si el tiempo no los permite estaremos platicando sobre otro tema bastante interesante e importante para nuestra vida. Gracias. Bien, Sergio, los seres humanos por naturaleza le tienen no temor, un pavor a la muerte y al sufrimiento, pero pues no debe ser así, ¿no? Bueno, claro que no amamos el sufrimiento y la muerte, no es nuestro, no fuimos creados así, fuimos creados para la vida eterna, somos hijos de Dios, somos criaturas de ellos, pero por nuestros abandonos, nuestro pecado, pues nos alejamos de Dios. Y la consecuencia, así como los bebés, los niños pequeños cuando se alejan de sus padres, pues caen en peligros y en dolores. Es muy común que el papá diga, ya ves, te lo dije, aquí estabas seguro, estabas contento y te arriesgaste. Bueno, nosotros nos alejamos y por supuesto, al alejarnos de Dios, caímos en ese dolor, el sufrimiento, la muerte, que no entendemos por qué, porque pues no es nuestro, no es parte de nuestra naturaleza, sin embargo es una realidad. Y como tal, entonces ahora Cristo, al venir y redimirnos, nos enseñó cómo, nos enseñó el camino, Él mismo asume el sufrimiento y la muerte
como nosotros, para enseñarnos cómo salir y cómo enfrentar esas realidades que no podemos evitar, y entonces el dolor y el sufrimiento adquieren sentido dentro de nuestro caminar hacia precisamente esa felicidad, a esa vida eterna para la que fuimos creados. Dice un santo, nuestra alma fue creada por Dios y solamente Él la puede llenar. A veces la queremos llenar con otras cosas y sufrimos. No, solamente Él la puede llenar porque es infinita. Entonces, asumimos ahora el dolor como una realidad y no debe preocuparnos tanto cuando Él la asumimos dentro de los sufrimientos de Cristo porque nos señaló el camino, pues entonces podemos enfrentar eso con una mayor serenidad. Cuando adquiere sentido, a donde todos vamos a llegar, naturalmente a la muerte, pero sabemos que finalmente esa puerta, ese paso, es a una vida eterna, y dependiendo de cómo vivamos este camino, esta vida, pues escogeremos la puerta que va hacia arriba o la puerta que va hacia abajo. Hay un pasaje en la vida de Cristo que, muere Lázaro, Él lo sabe, llora, y le pregunta a Marta, su hermana, ¿tienes fe? ¿Crees? Y pues resucita Lázaro, como todos sabemos. ¿Nosotros cómo debemos actuar? Bueno, Cristo en su vida nos muestra el camino. Él enfrenta, y con dolor, porque asumió plenamente la naturaleza humana, con dolor la muerte de su amigo, su querido amigo, así como nosotros también sufrimos ese dolor moral por la pérdida, por la separación. Él también la sufre. Como ser humano pleno, le duele esa separación. Sin embargo, para mostrarnos el camino, precisamente, Él podía haberlo resucitado cuando quisiera, pero quiere mostrarnos a nosotros, y no solo a Marta, esa actitud que debemos nosotros tener. ¿Crees en mí? ¿Crees en esa resurrección? ¿Crees que Dios es el dueño de la vida y no tú? Sí. Yo creo que los muertos resucitarán algún día. Dice, no solamente algún día. ¿Crees ahorita? Yo tengo poder sobre eso. Dice, sí, no solamente creo en una vida futura, creo en Dios. Entonces Él, para mostrarnos a nosotros el camino que debemos enfrentar ante la muerte de seres queridos, de nosotros mismos, pues lo que tenemos que tener es la actitud de Marta. Sí, creo. Porque esa es la vía para esa resurrección gozosa del amigo, del hijo, del hermano de Cristo. Por eso Él nos muestra ese camino de esa manera, mostrándonos esa fe y esa esperanza de Marta. Vamos a terminar con una palabra. Cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, Stabat. Stabat, firme. O sea, de pie. Estamos en este mundo en una peregrinación. El que se queda sentado o acostado no avanza. Estamos de pie. De pie, la Virgen enfrentó el máximo sufrimiento de ver a su hijo en la cruz, de verlo humillado, insultado, golpeado, pero ella no estaba tirada en el piso, estaba de pie. Y en ese asumir el dolor y sumarlo al de su hijo, estaba de pie, estaba parada. Porque entendemos que es un peregrinar. Es un valle de lágrimas, sí, pero es un peregrinar. Y esta se hace de pie, asumiendo ese dolor, sumándolo al de Cristo, y entonces sublimando ese valor inmenso que tiene precisamente ese sufrimiento. No nos gusta, sufrimos. Lloró la Virgen, seguramente lloró porque duele. Y duele mucho, probablemente más que el dolor físico, muy probablemente más que el dolor físico. Sin embargo, ese dolor se sublima y se eleva precisamente como una oblación. A la hora, por ejemplo, de la misa, cuando el sacerdote consagra, nosotros entregamos ahí nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías también, y el sacerdote recoge todo eso, lo une al de Cristo, y lo eleva al Padre, para que el Padre, viendo a su Hijo llegar con nosotros, nos reconozca. Amén. Amén, así sea.